Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy nos acompaña el profesor Pedro Fabián Benítez. Bienvenido, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias. Y vamos a tener el gusto de estar con todos ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Están listos? Pues comenzamos. Comenzamos, maestro. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de Ciencias Naturales de cuarto grado. El día de hoy continuaremos con el tema de la reproducción en los animales y estudiaremos específicamente a los animales ovíparos. Además, veremos algunos ejemplos de desarrollo en anfibios, reptiles y aves. Pues me parece que vamos a tener una clase muy interesante el día de hoy, maestro. Así es, Alfonso. Antes de empezar con nuestro tema, recordemos que en la clase anterior hablamos sobre la reproducción sexual de los animales y repasamos las características de los vertebrados y su clasificación. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí, maestro. Bueno, en esa clase yo puse mucha atención, ¿eh? Sí, bueno. También vimos un poco del cortejo y del cuidado de las crías. ¡Qué ¿no? bien! Ahora me gustaría que me ayudaras a recordarle un poco más a los niños y a las niñas en casa sobre este tema. ¿De qué te acuerdas? Bueno, vamos a ver. En clases pasadas, maestro, aprendimos, entre otras cosas, que los animales son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y que pueden desplazarse, y algunos se alimentan de otros seres vivos y que se pueden clasificar de diferentes formas. También identificamos a los vertebrados por su estructura ósea y los dividimos en 5 grandes grupos. A ver si me acuerdo, son los mamíferos con pelo y glándulas mamarias. Después los peces acuáticos con escamas. Las aves con pico y plumas. Los reptiles con piel seca y escamas. Y anfibios con piel desnuda y húmeda. Muy bien, Alfonso. Ahora, siguiendo con el tema de la reproducción, veremos que a los animales también se les puede clasificar de acuerdo con la forma en que se desarrolla el embrión antes de nacer. Maestro, ¿a qué se refiere con el desarrollo del embrión? Recuerda que una vez que ocurre la fecundación, se fusionan las células sexuales para formar una sola célula que luego se empieza a dividir muchas veces para ir formando un embrión. Este pasará por un proceso de crecimiento hasta convertirse en un nuevo ser. Entonces, ¿el embrión es el nuevo ser en desarrollo? Así es. Y este proceso de desarrollo se da de manera distinta en los animales, pero por algunas características que tienen en común, se pueden agrupar en 3 grupos. ¿Y cuáles son esos 3 grupos, maestro? Comúnmente se dice que unos animales nacen de huevos y otros nacen de su mamá. Sí, claro, yo he escuchado mucho eso. Por ejemplo, las gallinas ponen huevos y días después empiezan a nacer los pollitos. Así es. La gallina es uno de los ejemplos más comunes. De hecho, las aves representan el ejemplo más claro de los animales que nacen de huevo, aunque por supuesto no son los únicos. Ahora, ¿sabes cómo se le llama a ese tipo de animales que nacen de huevos? Sí, se les llaman ovíparos. Y la palabra se refiere a que nacen de un huevo, supongo, ¿verdad? Exactamente. Ese es el grupo del que hoy hablaremos. Pero primero vamos a distinguirlo de los otros 2. Alfonso, ¿de qué otra forma nacen los animales? ¿Recuerdas? Claro que sí, ya había mencionado a los que nacen directamente de la madre. Y yo sé que se llaman animales vivíparos. Muy bien. Entonces, los animales ovíparos son aquellos en los que el embrión se desarrolla en un huevo. Y los vivíparos son aquellos en los que el embrión se desarrolla en el cuerpo de la madre. Esos son los 2 grupos principales. Pero, ¿recuerdas que al inicio del programa mencioné que eran 3? ¿Sí?
¿Tienes alguna idea de cuál es ese otro grupo? Bueno, unos nacen de un huevo y otros de su madre. Pero la verdad, no recuerdo, maestro. ¿Podría decirnos cuál es el tercer grupo? No te preocupes. Si no lo recuerdas, de hecho, no son muy conocidos porque no son muy comunes. Aunque sucede en tiburones, rayas y otros peces, algunos reptiles como serpientes o iguanas y en anfibios. El tercer grupo es el de los ovovivíparos. Ovovivíparos. El nombre es como una combinación de las palabras ovíparos y vivíparos, por lo que entiendo. ¿Tienes razón? Estás muy atento. De hecho, se llaman así porque el proceso que siguen es una combinación de los otros dos. Los animales ovovivíparos desarrollan sus embriones en huevos, pero esos huevos se incuban en el interior del cuerpo de sus madres hasta que nacen. Cuando las crías nacen, da la impresión de que nacen de su madre de la misma forma que un animal vivíparo, pero se desarrollan completamente en un huevo. Wow, pues eso sí es muy impresionante, maestro. Nunca me hubiera imaginado este tipo de nacimiento. Además, pues es muy raro, ¿no? ¿No cree, maestro? Sí, Alfonso, la naturaleza es extraordinaria. Maestro, ahora sí ya definimos los tres grupos de animales según la forma en la que se desarrolla el embrión. Los vivíparos, los ovíparos y los ovovivíparos. Pero me gustaría conocer más ejemplos de los animales de cada grupo. Excelente idea. Pero primero vamos a organizar la información que ya vimos con un organizador gráfico. Lo vamos a hacer en el pizarrón y lo iremos trabajando durante la clase. Muy bien. Mira. Le ayudo, maestro. Claro que sí. Vamos a colocar primero el título de animales, que es de lo que estamos hablando ahorita. Y me vas a ayudar, por favor, a colocarlo ahí. Perfecto. Animales, muy bien. Entonces recordemos que los animales se clasifican ¿en qué? Se clasifican en Mamíferos. Mamíferos. Muy bien. En anfibios. Anfibios. En peces. Peces. En reptiles. Muy bien, y este si quieres yo lo pongo. Y en aves. Muy bien. ¿Sale? Animales mamíferos, anfibios, peces, reptiles y aves. Como pueden observar en el organizador gráfico, tenemos que los animales vertebrados se agrupan en mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Ahora vamos a reconocer cuáles animales se desarrollan en el cuerpo de la madre, es decir, son vivíparos, y cuáles se desarrollan externamente en un huevo, es decir, son ovíparos. Por ahora solo mencionaremos que hay casos de ovovivíparos, porque aunque ya sabemos que existen, no son casos tan comunes. Mira, vamos a ver en los mamíferos. Los mamíferos son ovíparos o vivíparos. A ver. Los mamíferos son vivíparos. Perfecto, entonces me vas a ayudar, por favor. ¿Y por qué son vivíparos, Alfonso? Porque nacen del cuerpo de la madre. Directamente dentro del cuerpo de la madre. No todos los mamíferos nacen directamente de la madre, pero sí la gran mayoría. Existen excepciones, hay al menos 2 mamíferos que tienen una forma de desarrollo distinto y lo mencionaremos más adelante. Muy bien. Ahora vamos con las aves. Dime, ¿las aves son ovíparos o vivíparas? Las aves nacen del huevo, entonces son ovíparas. Muy bien. Entonces, mira, yo te voy a ayudar y lo voy a colocar acá, ¿no? Muy bien. Son ovíparas. ¿Sale? ¿Por qué? Ya lo dijiste tú. Perfecto. Todas las aves nacen de un huevo. Ahora vamos con los anfibios. ¿Son ovíparos o vivíparos? Los anfibios son ovíparos porque nacen de un huevo y algunos son ovovivíparos. Muy bien. Entonces vamos a colocar de ovíparos en los anfibios.
Muy bien, excelente. Ahora vamos con los reptiles. ¿Son ovíparos o vivíparos y por qué, Alfonso? Los reptiles nacen de un huevo, así que son ovíparos. Muy bien, Pero también hay algunos casos que son ovovivíparos. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sin duda, ahora vamos al último grupo de animales que son los peces. ¿Son ovíparos o son vivíparos? Los peces también nacen de un huevo, así que son ovíparos. Pero también tienen casos de ovovivíparos. Así es. Ah. ¿Vas a colocarlo? Muy bien. Como observan, ya terminamos de clasificar a los animales según su forma de nacimiento. En esta clase estudiaremos solamente a los ovíparos y ovovivíparos, ya que tendremos una clase especial para estudiar los animales vivíparos. Muy bien, perfecto, maestro. Pues se está poniendo cada vez más interesante. Les voy a pedir a Alfonso y a las niñas y niños en casa que pongan mucha atención a las imágenes que mostraré, pues nos servirán como ejemplo de cada uno de los grupos de animales. Alfonso, ¿me puedes ayudar a colocar estas imágenes según a lo que corresponden? Este es un vivíparo. Es mamífero. un perro y está clasificado en los mamíferos. Muy bien. Un perrito. Este es una rana. Una rana. ¿En dónde la podemos clasificar? ¿En anfibios, peces, reptiles o aves? Anfibios, maestro. Perfecto, en anfibios. Muy bien. La rana es anfibio. Aquí tenemos un pez payaso. El pez en los peces. Exactamente. Ahí no hay duda. Un cocodrilo. El cocodrilo es un reptil. Así es. Entonces lo colocamos en reptil. Así es. Y por último tenemos una imagen de una hermosa gallina. ¿Dónde estaremos? En las clasificando? aves. En las aves, yo te ayudo a poner. Muy bien, en las aves. Muy bien, ahora que ya tenemos los ejemplos de cada grupo, analizaremos de cada uno la siguiente información. Todos los animales ovíparos ponen los huevos en los que se desarrolla el embrión. Una vez que ocurre la fecundación, el embrión se tapa con una cubierta dura que lo protege. Vean aquí. El cascarón, y cuando el huevo está formado, es depositado en algún lugar para su incubación. Por ejemplo, la mayoría de las aves elaboran nidos, algunos muy sencillos con ramitas y otros muy elaborados con barro y ornamentaciones. Los huevos son muy variados en forma, color y tamaño, y eso depende de las características de cada especie. Maestro, hace poquito me enteré de unos datos curiosos. Se lo voy a compartir y a todos los niños que nos ven desde sus casas. Uno es que algunas aves en cada nidada se dice, ¿verdad? Nidada. Ponen un solo huevo, como es en el caso del cóndor. O hay unos que ponen hasta 20 huevos, como el caso de las perdices. Así es. No todos los animales ovíparos ponen la misma cantidad de huevos, ni tienen la misma composición o tamaño. Eso depende de qué tanta energía se tendrá que gastar en la reproducción, considerando la sobrevivencia de las crías. Depende de las características de cada especie y de la forma en que interactúan con el ambiente y con otros seres vivos. ¿No? ¿Cuál es el otro caso curioso que conoces? Bueno, se refiere al tamaño de los huevos, también en las aves. El más grande, que mide unos 20 centímetros, es el del avestruz, Como el de este, mira. que es como el que estamos viendo aquí, que es... Oh. Y el más pequeño es el de una especie de colibrí y solamente mide 10 centímetros. Milímetros. 10 milímetros, maestro, sí, tiene razón. Esto es muy interesante y muestra la estrecha relación entre el tamaño del ave y el tamaño del huevo, lo cual también ocurre en otros seres vivos. Muy cierto, el huevo
que pone un avestruz no es del mismo tamaño que el de una gallina, por supuesto. Y los huevos de las aves son muy diferentes a los que ponen los peces o los anfibios. Así es, pero si en algo son iguales, es en que cada huevo contiene todas las sustancias nutritivas que necesita el embrión para desarrollarse hasta que esté preparado para romper el cascarón y nacer. Ah, ya veo. Por eso es que los huevos son muy codiciados por los depredadores, y hasta por los seres humanos también, porque son una fuente de alimento muy nutritiva. Y hablando de los depredadores, imagino que también es por eso, por lo que muchas especies ovíparas elaboran nidos, donde colocan los huevos para mantenerlos a salvo de otros animales que intenten alimentarse con ellos. Así es. En las aves, eso es muy común. En ocasiones, solo la madre cuida de los huevos, pero también los padres suelen ser muy protectores de sus nidos. La mayoría de los reptiles no cuidan sus nidos, con excepción de los cocodrilos y caimanes. Maestro, ¿y qué pasa con los anfibios y los peces? Qué bueno que preguntas eso. En los reptiles, aves y mamíferos, la fecundación es interna. El macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. Pero en los anfibios y peces, que dependen mucho del agua, se da una fecundación externa. Eso quiere decir que tanto la hembra como el macho liberan las células sexuales en el agua y ahí se produce la fecundación. En el caso de los anfibios, como las ranas y sapos, los huevos son blandos y gelatinosos, lo que les permite flotar y adherirse a alguna superficie bajo el agua. Una vez que se desarrollan los embriones, nacen los renacuajos que después de vivir un tiempo en el agua, pasarán por una metamorfosis para cambiar a su forma adulta. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestro! La naturaleza siempre nos asombra con las maravillas de los seres vivos. Así es. Cuando parece que todo está muy claro, la naturaleza nos da sorpresas muy interesantes. Entonces nos damos cuenta de que hay seres vivos que aparentemente no siguen las reglas. Pues sí, no me sorprendería que ahora me dijera que hay mamíferos que también ponen huevos. Pues sí. ¿Sí? Hay mamíferos que ponen huevos. ¿Qué? ¿Cómo es eso, maestro? Efectivamente, hay seres vivos que cumplen con las características de los mamíferos. Solo que no son vivíparos, sino ovíparos. Es decir, ponen huevos. Se trata del ornitorrinco y su pariente el equidna, ambos de Australia. No, pues ahora sí me sorprendió muchísimo. Digo, aunque ya sabía algo de los ornitorrincos, que son animales muy peculiares. ¿Qué te parece si escuchamos a don Leopoldo, que seguramente tiene mucha información sobre los ornitorrincos? Me parece excelente idea, maestro. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy don Leopoldo. Sí. Y fíjense que les quiero platicar que cuando era yo chamacón, sí, pues muchos años fui marinero, trabajaba en un barco, ¿no? Y pues tuve la oportunidad de viajar por muchísimos lugares, ¿sí? Ya saben eso de, si quieres viajar sin dinero, pues marinero, ¿verdad? Y bueno, pues conocí lugares exóticos que ni se imagina. El otro día me estaba acordando de una vez que fui a Australia, ¿sí? A una isla que se llama Tasmania, de donde es el demonio, exactamente. Que más que demonio, pues parece un perrito, ¿no? Pero no, hombre, te arranca el cacho si te descuidas. Bueno, no se imagina usted los paisajes, la comida y los animales que hay por allá. Ya estaba yo un día disfrutando de un coco en esa isla majestuosísima, ¿sí? Cuando unos cuatres llegaron así a enseñarme un ornitorrinco, ¿no? No, hombre, qué animal tan raro, ¿no? Nosotros no tenemos en nuestro país ese tipo de animales, ¿no? Yo nunca había escuchado ni visto uno. Y pues ahí me dijeron que los ornitorrincos son animales mamíferos, pero son ovíparos. Y yo me quedé así,
No, hombre, no, estos cuates de los ornitorrincos, pues ahora sí que son la excepción que confirma todas las reglas del reino animal. ¡Qué bárbaros! O sea, ponen huevos. Y yo al principio creí que me estaban cotorreando, pero no. Así son, mamíferos que ponen huevos. ¡Qué bárbaro! Y bueno, el caso es más o menos así. Después de que la hembra es fecundada por el macho, los embriones permanecen en el útero por unos 28 días mientras se desarrollan los huevos con cascarón. Luego, los huevos, que generalmente son 2, se ponen en el nido y la hembra los incuba durante otros 10 días hasta que nacen los canijos, ¿no? No, hombre, qué rarito el animal, ¿eh? Tienen pico de pato, pero peludo, su cola es como del castor, tienen esqueleto que es más como de reptil y además, para acabarla de amolar, son venenosos. Y ahí dije, no, espérense, en México sí tenemos de esos, los alebrijes. No se crean, los alebrijes pues son artesanía, ¿no? Pues qué interesante, maestro. El ornitorrinco realmente es un animal muy extraño. Así es. Otro dato interesante es que sus huevos son muy parecidos a los de los reptiles y no tienen muy desarrolladas las glándulas mamarias. Así que es posible que sean animales muy antiguos. Ahora, con la información que acabamos de comentar, terminaremos el organizador gráfico sobre los animales ovíparos y precisaremos cuántos huevos ponen los animales de los ejemplos y en algunos casos su periodo de incubación hasta su eclosión. ¿Qué te parece? Perfecto, maestro. Le ayudo, por supuesto. Mira, vamos con los anfibios, ¿sale? Perfecto. Su fecundación puede ser externa e interna. Me vas a colocarlo ahí en anfibios. Vamos a ponerlo. Muy bien. ¿Me ibas a leer esto? Sí. Depositan sus huevos en el agua. Muy bien. Aquí ponen huevos blandos de menor tamaño y los cuidan hasta su eclosión. Vamos a ponerlo de este lado. Las larvas pasan por un proceso de metamorfosis para ser adultas. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ponerlo acá abajo. Y fíjate, aquí dice, pueden poner hasta 67 huevos. ¿Sale? Wow. Las ranas. Las ranas. O los anfibios más bien. en general. Sí. Muy bien. Ahora vamos con los peces. Como ya se mencionó en el video, su fecundación es externa. ¿Sale? Por tanto, como viven en el agua, depositan sus huevos en ella, o sea, en el agua. Muy bien. Ponen huevos blandos de menor tamaño y los cuidan hasta su eclosión. Muy bien. Desova de 400 y 500 huevos en el interior de una anémona, en el caso del pez payaso. 400 o 500, wow. Imagínate. Muchísimo. Muchísimo. Ahora vamos con fecundación, con los reptiles, y su fecundación es interna. Mira, ¿qué te parece si me ibas a leer este? Depositan sus huevos en la tierra. Muy bien. Este va. Ponen huevos amnióticos y algunos los cuidan hasta su eclosión. ¿Sale? Y la última de este caso, de los reptiles, depende de su especie, puede poner de 10 hasta un máximo de 100 huevos a la vez. Wow. Vamos con el último, que es el ave. Su fecundación es interna. Este yo lo pego para que sepa. Es interna. ¿Sale? Como ya sabemos, depositan sus huevos
en la tierra. Ponen huevos amnióticos, los cuidan después de su eclosión. Y pueden poner en promedio un huevo al día y necesitan 21 días para su eclosión. Ahora que ya tenemos el organizador terminado, vamos a leerlo nuevamente. Animales, mamíferos, anfibios, peces, reptiles y aves. Sale vivíparo, está representado los mamíferos por un perro. El anfibio son ovíparos, ahí está el ejemplo de una rana, su fecundación es interna y externa. Depositan sus huevos en el agua, ponen huevos blandos de menor tamaño y los cuidan hasta su eclosión. Las larvas pasan por un proceso de metamorfosis para ser adulta y pueden poner hasta 67 huevos. Seguimos con los peces. Y es ovíparo, su fecundación es externa, depositan sus huevos en el agua, ponen huevos blandos de menor tamaño, los cuidan hasta la eclosión y desova de 400 a 500 huevos en el interior de una anémona. Los reptiles son ovíparos, su fecundación es interna, depositan sus huevos en la tierra, ponen huevos amnióticos, algunos los cuidan hasta la eclosión y depende de su especie puede poner de 10 hasta 100 huevos. Y las aves, por último, su fecundación es interna, depositan sus huevos en la tierra, sus huevos son amnióticos y los cuidan hasta después de la eclosión y pueden poner de un huevo y para poder nacer el pollito tiene que pasar 21 días. 21 días. Muy bien, maestro. Pues qué interesante la clase de hoy. Le agradezco mucho, maestro Benítez. Y pues hasta la próxima. Y hemos terminado con los animales ovíparos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, artes. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.